¿Qué pasó, lagartijos? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer un video muy interesante sobre la preparación del profe Biker. ¿Cuál fue su estudio? ¿En dónde se preparó? ¿Cuál fue su escolaridad? ¿En dónde hizo el preescolar, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad? Si tiene especialidades, si tiene cuál es su preparación. Es algo muy importante para que ustedes sepan quién les está hablando a la cámara. Así es que vamos a preparar este video y espero les guste. Ahorita nos vemos. Bye. Yo nací en noviembre de 1967. En esos tiempos, pues, se le conocía como delegaciones. Yo nací en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Ahora se le conoce como alcaldías. En aquel tiempo eran delegaciones. Pero yo nací en esa delegación, pero al año me fui a vivir a la ciudad de Nezahualcóyotl. Normalmente era una colonia que apenas estaba creciendo en esos años y estaba, pues, poblándose. En ese tiempo no había obligatoriamente asistir al preescolar o al jardín de niños, como lo manejan. Otras personas le dicen educación, bueno, ahora se le conoce como educación preescolar, pero todo el mundo lo conoce como el kinder. Y kinder es un término alemán que quiere decir niño. Es un término que se usa para nombrar a los niños que van a su iniciación a la escuela. ¿Qué se ve en este tiempo? Bueno, quiero decirles que primero el término kinder es un término anglosajón que nos quiere decir que hay personas que dicen, ¿qué quiere decir anglosajón? Yo me puse a la tarea porque no lo sé todo y a veces se confunde uno. Dice anglosajón y dice, bueno, anglosajón, ¿quién es? Anglosajón se le denomina a los países que fueron colonias británicas, en este caso Canadá y Estados Unidos. Pero hay otros países más en el mundo que son anglosajones. Tengo aquí en mis notas que también se le llama anglosajón a Belice, a Camerún, a Barbados, a Bahamas y a Canadá y Estados Unidos. Esos son los países anglosajones y son lugares en los que estuvieron dominados por colonias británicas por el siglo V. Entonces, el término kinder y la palabra anglosajón son términos que a veces uno dice, el kinder. Se pronuncia kindergarten y es una palabra que significa niños, jardín de niños. Bueno, entonces en este jardín de niños que yo estuve, estaba en la ciudad de Nezahualcóyotl. Estaba como a, kilómetro y medio de mi casa y me llevaban ahí a estudiar, donde conocimos qué es una maestra, qué es un salón de clases, qué es una mochila, qué es el recreo, cómo tienes que convivir, el tiempo que tienes que estar. Te enseñan juegos, recreaciones, hábitos de estudio, hábitos de limpieza, los fortalecen, qué es la escuela, los lábaros patrios, la bandera, honores a la bandera, y le empiezan a dar una educación inicial para que los niños, cuando entren a la primaria, ya entren bien adiestrados y que no de por sí chillan y lloran cuando los dejan en el preescolar porque no están acostumbrados. Ya cuando entren a la primaria, ya entonces ya van a saber qué es a lo que van, ¿verdad? Entonces, este es el preescolar y se llamaba INPI y estaba ligeramente cerca de mi casa. Bien, pues ya estamos en otra locación y quiero comentarles que esto que se llama ahora Centro de Desarrollo Comunitario, y le dejaron el nombre del preescolar cuando yo estaba aquí, era un instituto INPI se llamaba, ¿sí? Las siglas no me recuerdo, Instituto de Educación Preescolar. Entonces se llamaba Epitacio Huerta. Hoy en día es solamente un centro comunitario donde se dan todas estas actividades.
en los que hace 48 años yo vine, tenía 5 años y entré a Epitacio Huerta, que es que ya no es preescolar. Me acaban de comentar que lo movieron del lugar, pero ya no es este lugar. Así es que esta es otra locación de la preparación del profe Biker. Así es que vamos a otra. Bye. Otra parte que es importante mencionar es que ¿por qué entran los niños a los 6 años? Los niños entran a los 6 años porque biológicamente ellos ya oyen bien, ya ven bien y ya tienen sus sentidos casi al 100%. Por eso a los 6 años es cuando entran a la educación primaria. Bien, pues bien, en la primera parte de esta historia, de mi preparación, vamos a ver que una de las primarias donde después del preescolar de allá del INPI fue esta escuela. Escuela primaria Mariano Matamoros. Aquí solamente cursé el primer año, porque me cambiaron posteriormente a la Niños Héroes de Chapultepec, que está un poco más para allá. Pero esta no sé, la verdad, por qué estuve en esta. A lo mejor no había cupo, no había espacio, no lo sé. Lo único que yo sé es que me acuerdo que estuve aquí en primer año de primaria. Mariano Matamoros, y esta es la escuela. Antes la entrada estaba de aquel lado, ahora es de este lado, no lo sabía. Pero esta es la primaria en la que estuve el primer año de mi preparación de la primaria. Y ahorita nos vemos. Bye. Bien, estamos viendo que esta escuela es donde cursé yo segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Y se llama Niños Héroes de Chapultepec. Así es que esto es el Estado de México, Ciudad de Nezahualcóyotl. Y de aquí, cuando estuve en quinto, me cambiaron a José María Mercado. ¿Para qué? Para que pudiera entrar a una escuela del Distrito Federal. Así es que esta es la primaria donde cursé del segundo al quinto año. Una anécdota normal que pasó es que aquí se juntaban muchos niños y mi abuelita a la vuelta eran puros barrotes como estos y me traía mi torta de huevo y me traía de desayunar mi abuelita. Así es que esa es una anécdota que se queda siempre en nuestra mente y ustedes, como fueron estudiantes, pues se dan cuenta de eso. Así es que esta fue la primaria que quise más, porque estuve más tiempo en ella. Así es que ahorita los veo. Bye. Esa escuela ya estaba más cerca de mi casa, se encontraba como a unos 250 metros de mi casa. Les iban a dejar porque no había todavía tanto comercio, tanta industrialización de alimentos, y pues la gente iba y le daba lo que tenía. Aparte de eso era más barato, ¿verdad? Y era cerca. Entonces ahí estudié mi primaria. No había celulares, no había mucho menos internet ni computadoras, no había máquinas de escribir eléctricas, ¿sí? Había teléfonos nada más en la colonia, en las esquinas, y se formaba la gente para tomar el teléfono para hacer una llamada. Entonces muy pocas casas tenían teléfono. A lo mejor en el centro las personas ricas o apoderadas o acomodadas tenían teléfono, pero no había. Bien, ¿qué creen? Esta es la primaria José María Mercado. Y les voy a platicar una cosa. Yo estudié en el Estado de México, que es Ciudad de Nezahualcóyotl, y estudié en el Distrito Federal. Esto ya es parte de la alcaldía de Iztapalapa. Antes era delegación Iztapalapa. Entonces, les comento, yo tenía que cambiarme a una escuela del Distrito Federal para poder entrar a la secundaria del Distrito Federal que yo quería entrar, que ahorita más adelante vamos a ir a ver. Pero esta es la escuela escuela primaria José María Mercado. Yo estudié en el turno
matutino, ¿sí? Y aquí como característica es que estaban dos primarias juntas. La primaria Estado de Lesoto y José María Mercado. Y una nota rápida, aquí había una señora que vendía unas enchiladas que nomás era la tortilla en una salsa, así la remojaban y la doblaban, le ponían quesito, tantita crema y sabía exquisitamente rico. Pero bueno, esta fue la primaria, solamente estuve sexto año, porque en las otras escuelas primarias estuve los años anteriores. Así es que esta es la primaria José María Mercado. Bye. Pasando de esto nos fuimos a la secundaria. En la secundaria ya era un edificio que estaba en el Distrito Federal, en la delegación Iztapalapa, como a unos 2 kilómetros y medio de mi casa. Entonces ya me iba caminando, a veces en transporte, me daban creo que 5 pesos o 7 pesos para gastar, o a veces igual me daban mi lonche. Nos sentábamos en los pasillos para platicar, para cotorrear, y era una escuela grande que era una zona. Bien, ¿qué creen? Ya estamos aquí en la secundaria número 117 Gabriela Mistral. Esta escuela era una jefatura de zona y era muy importante, era muy difícil entrar en esta secundaria, pero gracias a Dios me quedé, eran muy exigentes los maestros y aquí estudié mi secundaria. Y se acuerdan que les dije de la José María Mercado, tenía yo que estar aquí en el Distrito Federal y estaba unas cuantas calles, y aquí fue donde estudié mi secundaria. Así es que, ¿qué anécdotas? Aquí había taller de mecánica y están de aquel lado. Si pueden fijarse, de aquel lado son, de aquí hasta la esquina, son 3 talleres, creo, nada más. Y estaba herrería y mecánica, eran 2. Que me tocó a mí era mecánica automotriz, estaba grandísimo, era un espacio como de unos, no sé, 10 metros de ancho por 15 de largo, que habían 2-3 carros adentro, embancados, para que te explicaran las funciones de mecánica. Y ahí una maestra de mecánica automotriz. Había clases también de cocina, había clases de herrería, había clases de música y de inglés y de todas las demás, pero teníamos una cancha muy chiquita para educación física. Y salíamos en short blanco, calcetas blancas, playera blanca y tenis blancos. En short salían a la clase de educación física. Hoy los ponen a salir en short y les da el ataque tanto a las autoridades como a los papás y a los alumnos. A algunos no les gusta salir en short y esas cosas, pero no están acostumbrados y no se hacía así. Disecamos, abrimos un conejo, abrimos una rana también en los experimentos de biología, y eso era lo que tenemos. Hicimos un radio en electrónica, o en el taller hicimos un radio, armamos un radio, cosas que ahora ya no se escuchan. Esta fue mi secundaria y ahorita vamos a los demás lugares. Bien, pasando después, estudié la preparatoria, pero como no me quedé en la prepa, me mandaron, o mi mamá me dijo, vete al Colegio de Ciencias y Humanidades, que así son las siglas de CCH, en el oriente de la Ciudad de México, y fui de oyente, o sea, no tenía inscripción, nada más iba porque mi mamá me decía, tienes que ir o no te vas a quedar aquí en la casa de flojo. Y me llevó, o no me llevó, yo me iba al colegio que era una preparatoria de Ciencias y Humanidades, CCH Oriente se llamaba. ¿Sí? Después de ahí hice mi examen otra vez a la prepa y entré al colegio de bachilleres, que aquí se conoce como COBACH, pero era Colegio de Bachilleres Plantel 10 Aeropuerto. Y en ese tiempo se iniciaba la línea 9 del metro y estaban en construcción. Y aquí hice mi preparación técnica. Escuela o colegio de bachilleres Plantel 10 Aeropuerto, porque esta es la zona del aeropuerto. En Tijuana se dice COBACH. Entonces quiero comentarles así rápido que en esta escuela normalmente se usan y estudia uno 3 años. Pues no, yo lo hice en 4, porque era bien tremendo y me gustaba estar jugando voleibol y toda, y no entraba a clases. Era yo, pues estaba entrando a la juventud y era yo un poquito destroyer.
pero pues tuve que repetir algunos 2 semestres con algunas materias, pero bueno, terminé mi preparación en esta escuela y quise enseñárselas aprovechando en mi estancia aquí en la Ciudad de México. Vamos a ir a otra ocasión, pero esta fue mi preparación de preparatoria técnica. Así es que ahí está, Colegio de Bachilleres, y ya les conté algo. Así es que ahorita nos vemos. Bye. Este video se va a hacer un poquito largo porque es la historia de mi preparación para que ustedes conozcan eso. En ese tiempo se dio el temblor del 85, nos tocó en el 4º piso de la preparatoria, estuvo muy fuerte en la mañana a las 7 y cacho, después en la noche ya trabajaba yo en una fábrica también, pero en el año 86 fallece mi mamá en un accidente, yo me deprimí mucho y por eso me vine a dar para estos lugares, que es Tijuana, Baja California, por la decepción que había perdido a mi madre en un accidente muy fuerte, y yo me eché la culpa en ese tiempo porque me mandó a sacarle una cita al seguro y yo no fui. Le dije que iba a llevar a mi abuelita a Ciudad Azteca. Los que conocen México van a saber que de Nesa a Ciudad Azteca estaba lejos y de mi casa a la clínica pues realmente estaba cerca, sí, pero ella tomó un camión, que en ese tiempo eran los troncales, y fallece en un accidente que me dolió en el alma. Y lo recordé y lo recuerdo todavía, ya un poquito más bien, pero estaba muy dolido y por eso fue que me vine para acá, para la ciudad de Tijuana, Baja California. En el año 94 me ofrecen un trabajo en la Ciudad de México y me regreso a la Ciudad de México, ya estaba yo casado por primera vez en el 89 y me regresé a la Ciudad de México, me ofrecen un trabajo y quiero entrar a la Escuela Superior de Educación Física. Tenía yo 27 años. ¿Qué pasó, mis queridos lagartijos? ¿Cómo ven? Vamos en camino hacia la escuela donde yo estudié para ser profesor de educación física. Y ahí está. Así es que vamos grabando. Ese es el Palacio de los Deportes. Vean cómo está. Bien. ¿Qué pasó, lagartijos? Pues como ven, yo ya hice un video de la Escuela Superior de Educación Física, pero estas son las escuelas donde yo me preparé y esta es una locación de la Escuela Superior de Educación Física, que ahorita por la pandemia pues no está en uso las instalaciones, pero esta es la entrada de la Escuela Superior de Educación Física. Y hice mi examen y gracias a Dios me quedé. Y fue una época muy bonita porque empecé a prepararme para ser profesor de educación física. El término normal es licenciado en educación física. De ahí terminé, fueron mis 4 años de universidad, hice un año más en una especialidad que se llamaba dentro de la carrera como rehabilitación, terapia física y rehabilitación, y a eso me dedico también, atiendo lesiones deportivas y tomé esa materia extra de un año como una especialidad en rehabilitación y terapia física. Y a partir de ahí, cuando terminé, empecé a dar clases y por eso me dedico a dar clases en escuelas públicas. Esa fue mi preparación completa y en términos generales. Hay muchas anécdotas que puedo contar, pero esa fue mi preparación a nivel profesional y desde el año 97 estoy dando clases como profesor de educación física. Ya grande, ya empecé a la edad de 27 la carrera, terminé hasta los 31 años y ahorita pues estoy todavía trabajando como profesor de educación física y me encantan las motos. Esa fue la historia, esa ha sido mi historia como preparación. Espero les haya gustado, les haya servido un poco de anécdota para que me conozcan, que no soy una persona improvisada. Sí, tengo años como maestro, tengo años como motociclista. No salgo mucho ya, antes salía mucho, ahora ya no, porque le tengo más respeto a la motocicleta, tengo más compromisos, estoy más débil físicamente porque mi artritis me ha lastimado un poco mis huesos y tengo pues más de 25 años con artritis reumatoide y eso me ha afectado un poco a mis huesos, me duelen y eso me ha impedido un poquito viajar. Bien, por último quiero agradecer a las personas que han hecho posible que yo haga estos videos. Hay personas muy importantes
para mí en la edición y en la grabación, como es mi esposa, que ella siempre está conmigo, me ayuda a grabar, me da consejos, me corrige. Mi sobrino, que es el que me ayuda mucho a la edición, me corrige, me bajo unos programas, cualquier duda que tengo, él siempre está al pendiente de mí en esta parte, y es un pilar muy importante en cuestión de tecnología, y le agradezco mucho a mi sobrino Shai, que lo quiero muchísimo. También quiero agradecer a Camila y Mateo González, que son mis sobrinos. Están ahorita de vacaciones en Mazatlán, y a mi esposa le da mucho gusto cuando le hablan, la saludan, y ay tía, ¿cómo está? Y vamos una vez al año a Los Mochis, de donde es mi esposa, y allá los saludamos. Pero esta niña es muy activa, es muy buena para el baile, es muy extrovertida, y a mí también me da mucho gusto porque son habilidades que se nace con ellas. Entonces le agradezco mucho a esta Camila, a su hermano, a sus papás, y pronto nos vamos a ver por ahí. Por otro lado, el video que acabo de hacer es una mezcla de dos ediciones que hice. Una la hice en la ciudad de Tijuana y otra ahora en estas locaciones que hice de las escuelas, para que se dieran cuenta cómo está la situación en cuestión actualmente de las escuelas donde yo estuve. Entonces les doy muchas gracias por esperarse hasta el último de este video. Les agradezco. Todavía voy a hacer un video más aquí en la ciudad, y esperemos que tenga el mismo éxito ya la segunda temporada del video de inicio. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Lagartijos, este es el final. Nos vemos el siguiente capítulo. Así es que cuídense y ahí estamos.